Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta cápsula la voy a dedicar a algunas ideas y comentarios acerca del concepto de función desde la matemática educativa. Mi nombre es Gustavo Martínez Sierra y ahí está mi página por si gustan saber más quién soy yo. Estas cápsulas, la idea es que voy a presentar algunas ideas matemáticas, pero desde el punto de vista de la matemática educativa. Con respecto al concepto de función, pareciera que uno ve cualquier libro de texto y va a encontrar una definición como esta o parecida, que dice que dado dos conjuntos A y B, una función entre ellos es una asociación F, que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Entonces, y más o menos va uno a encontrar diagramas de este tipo. Esta es la definición que se llama conjuntista del concepto de función. Pareciera que la cosa es simple, simplemente se aprende una definición y ya está, ¿no? Bueno, pero resulta que el concepto de función ha sido ampliamente investigado en matemática educativa desde hace mucho tiempo. Es uno de los, dada su centralidad en distintos campos de conocimiento, desde nivel medio superior o bachillerato hasta la universidad, ha sido ampliamente estudiado. Y por ello se han construido distintos marcos teóricos para explicar su enseñanza o aprendizaje. Espero en un futuro hablar de estos marcos teóricos, en particular, por ejemplo, la teoría APOE, que es de acciones, procesos, objetos, esquemas, para entender la comprensión del concepto de función. Lo que yo quiero el día de hoy es desde un punto de vista epistemológico, de historia de las matemáticas y algunas cosas que en matemática educativa han sido relevantes para reconceptualizar desde el punto de vista del aprendizaje y la enseñanza lo que es el concepto de función. Resulta que mucha investigación ha mostrado que esta concepción de función, le hablo de concepción para contraponerla al concepto. Este concepto es el que se usa en todos lados los libros y manuales de matemáticas, pero hay como concepciones que son como otros conceptos del concepto de función. En particular, voy a rescatar de la historia de las matemáticas algunas definiciones, solo para mostrar que el concepto de función no siempre ha sido esta definición conjuntista. Y ese tipo de información es la que permite que en matemática educativa podamos pensar o replantear la idea de reconstruir otros conceptos matemáticos, otras concepciones del concepto que se puedan hacer con estudiantes. Solo por mencionar esta que es un ejemplo prototípico, el concepto de función tiene como 1000 años de evolución, desde las tablas astronómicas de Ptolomeo hasta pues, actualmente que se estudia el concepto de función. Entonces, resulta que el primero que organizó de una manera muy consistente el corpus de conocimiento matemático de su momento fue Euler, y así conceptualizó el concepto de función. Primero, él definió lo que es una cantidad variable. Una cantidad variable es una cantidad determinada universal que contiene todos los valores determinados. Una cantidad variable comprende en ella misma absolutamente todos los números, tanto positivos como negativos, tanto enteros como fraccionarios, tanto racionales como irracionales y trascendentes. Incluso el cero y los números imaginarios no están excluidos del significado de cantidad variable. Esta definición él la hizo, insisto, en que todo el conocimiento que había en su momento, él lo sintetizó con esta definición. Y definió una función de una cantidad variable como una expresión analítica compuesta de cualquier manera que sea de esta misma cantidad de números o cantidades constantes. En ese mismo sentido, él estableció una clasificación que hasta hoy nos ha llegado, que es que las funciones se dividen en algebraicas y trascendentes. Las primeras están formadas únicamente a través de operaciones algebraicas y las segundas suponen en su formación operaciones trascendentes.
Las operaciones algebraicas son todas las que tienen que ver con polinomios, raíces cuadradas, suma, resta, multiplicación algebraica, y las operaciones trascendentes las definió como las operaciones seno, coseno, logaritmo. Y entonces, debido a lo que se conocía en la época, que se había logrado, todas las funciones que se conocían en la época, se habían logrado como serie de potencias, concluía él, no hay duda de que a cualquier función z se le puede asignar la forma analítica que está ahí, en donde los números alfa, beta, gamma son números cualesquiera. Entonces, esta es la concepción euleriana del concepto de función. Imaginemos que estuviéramos estudiando matemáticas a principios del siglo XIX, 1800, es muy posible que los que hayan estudiado el concepto en función en esa época, ellos trabajaban, como ahora nosotros trabajamos la concepción conjuntista, en esa época se estudiaba de esta forma. Entonces, una de las cosas interesantes de estudiar la historia es ver la relatividad histórica de los conceptos matemáticos, en contraposición al absolutismo matemático, digamos, ¿no? Que digamos que el concepto de función es una definición y tal. Bueno, pero la que yo quisiera resaltar el día de hoy en esta cápsula es la concepción leibniziana. Antes de Euler, se construyó el corpus de conocimiento que se entiende como cálculo actualmente, pero no trabajó con la concepción euleriana, sino trabajó con una otra concepción. Dice, poniendo a Leibniz en 1773, escribía: llamo función a todas las porciones de líneas rectas que están formadas por líneas rectas indefinidas iniciales que corresponden al punto fijo y a los puntos de la curva, como son abscisas, ordenadas, etcétera, etcétera. Para ilustrar un poco esto, podemos ver estas gráficas que están aquí, que esto lo rescaté del libro de El análisis de los infinitamente pequeños de L'Hopital, que él es un libro de texto de la época de 1690, algo así, en donde se difunde este corpus de conocimiento que hoy conocemos como cálculo. Entonces uno puede ver, por ejemplo, aquí en la definición, en la concepción leibniziana que pone L'Hopital, es que incluye el concepto de variable junto con el concepto como de función. Se llaman cantidades variables aquellas que aumentan o disminuyan continuamente, y por el contrario, cantidades constantes las que permanecen siendo las mismas mientras otras cambian. De esta manera, en la parábola, las ordenadas y las abscisas son cantidades variables, mientras que el parámetro es una cantidad constante. Se refiere al parámetro de la parábola. Entonces, si uno observa las gráficas que están aquí, uno puede observar o entender que a lo que él se refiere es que es precisamente a estas líneas y a estas otras que tiene que ver con el concepto de variable continua. Esta es variable continua, y entonces esa relación se convierte en la función. Entonces, la concepción leibniziana de esta época, la función es como curva, pero es una concepción de curva en donde se relacionan las variables. En un principio, sobre todo de naturaleza geométrica, en este caso que está aquí. Pero también podemos encontrar esta concepción como de variable en la época. En particular, rescato este diagrama y esta conceptualización de Newton de la ley de enfriamiento. Entonces, él a través de experimentación observó cómo se enfriaban los cuerpos después de ser calentados en un horno, por ejemplo, un metal en un horno, y entonces él observó que lo que hoy entendemos como la ley de enfriamiento, pero él lo notó desde el punto de la variación de estas variables, valga la redundancia. Voy a leer como él lo escribió: el exceso de los grados de calor están en progresión geométrica cuando los tiempos están en progresión aritmética. Un poco lo que quiere decir es que si nosotros tenemos aquí la temperatura en progresión aritmética, lo que entonces las variables que están aquí son en progresión aritmética y las variables que están aquí son en progresión geométrica. Entonces, lo que quiero resaltar es que esta concepción de curva
y de la relación entre variables continuas. Es lo que era el concepto de función de esa época. Entonces, cuando se buscaba encontrar una función para un fenómeno, por ejemplo, todos los libros, los Principia de Newton descansan en esta concepción de cosas que fluyen, así más o menos le llamó en la época. Muy bien, entonces resulta que estas concepciones de variación continua de varias variables, en particular dos, es lo que podemos entender en términos modernos en lo que es la concepción variacional del concepto de función. Esta concepción covariacional está teorizada actualmente, por ejemplo, ahí pongo una referencia, en donde se entiende qué sería la concepción covariacional del concepto de función. Solo voy a leer la última, la que está hasta abajo, que es la covariación continua fina. Este marco teórico es un marco teórico cognitivo que establece distintos niveles en que una persona puede pasar o transitar para construir el concepto de covariación continua fina, que es lo que nosotros entenderíamos como una función continua de variable X y Y. Entonces dice, la persona prevé aumentos o disminuciones en el valor de una cantidad o variable, como ocurre simultáneamente con los cambios en el valor de otra variable. Y la persona prevé que ambas variables varían de manera fina y continua. Entonces, eso para fines un poco más modernos, por supuesto, ahora hay distintos dispositivos tecnológicos que nos pueden ayudar a entender esto. De hecho, hay mucha investigación en matemática educativa sobre el uso de software de geometría dinámica. En este caso particular, el que se observa aquí es el GeoGebra. Entonces, esta idea covariacional, lo que quisiera decir es que una persona, cuando tiene la concepción covariacional del concepto de función, es que más allá de la fórmula, que aquí está la fórmula, la asignación de esta función, uno pueda entender, o la persona puede entender, que el segmento X, que en este caso es el anaranjado, y el segmento Y, que es el rojo, están covariando. Entonces uno puede ver, pues cuando aumenta en este intervalo, el X aumenta el Y al revés un poco, y empieza uno por intervalos a entender cuando disminuye en este espacio, en este intervalo, cuando disminuye de manera continua y fina el X, que en este caso es lo anaranjado, el Y va aumentando. Y así es entender este diagrama, lo que trata de mostrar es la idea de lo que es la covariación de funciones. Entonces, desde este punto de vista, hay mucha investigación en que se trata de ver, de construir en los estudiantes la concepción covariacional del concepto de función. Muy bien, entonces, esta es una biografía básica de que me basé para esta charla, esta cápsula, y bueno, pues espero que sea útil, espero que sea útil, y pues cualquier comentario lo espero en los comentarios aquí abajo. Pues muchas gracias y hasta luego.